Muy bien, caluroso saludo a todas las personas acá presentes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a dar comienzo a un tema más de la serie Así dice la Biblia. El mensaje de esta noche le he titulado Lo que implica seguir a nuestro Señor Jesucristo. Este mensaje nos lleva a pensar, o no solamente a pensar, sino a ver a través de las Sagradas Escrituras que cuando determinamos seguir a nuestro Señor Jesucristo, tenemos que tener en cuenta que es la prioridad, es quien ocupa en nuestras vidas el primer lugar y que debemos de estar dispuestos no solamente a obedecer lo que Él dijo, sino a sufrir lo que venga por causa de su nombre, por causa de nuestra fidelidad hacia Él. En el capítulo 24 y el versículo 9 del libro de San Mateo, dice así la palabra de Dios: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. El Señor Jesucristo dio en sus enseñanzas unas indicaciones de manera muy exactas acerca de cómo irían a levantarse las persecuciones contra sus hijos. El Señor Jesucristo no solamente manifestó que tendríamos que ir por diversos lugares, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, ese mandato tan importante que es el discipulado, no solamente es ir por todo el mundo, es que en ese ir y venir podemos encontrar incluso en algunas oportunidades, algunos de sus seguidores han encontrado la muerte. Y nosotros, los que estamos en estos avatares de la vida y en este sistema santo de Dios de predicar el Evangelio, tenemos que tener ya esa certeza de que nuestro rumbo, cualquier cosa que se venga, cualquier cosa que se presente, por el amor a nuestro Señor Jesucristo, tenemos que darle la bienvenida, o por lo menos, como la afrontaron los discípulos, en medio de las dificultades, no negar el nombre de Dios, sino mantenernos siempre firmes, incólumes, en esa fe que debe de estar latente de manera permanente en el corazón de cada creyente, de cada discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. También dijo nuestro Señor Jesucristo que algunas personas tomarían a muchos de sus discípulos, a muchos de sus seguidores, y los matarían creyendo que le estaban sirviendo a Dios con eso, o que estaban agradando a Dios con la muerte de sus discípulos. Porque algunos persiguen a los seguidores de nuestro Señor Jesucristo solamente por error, porque creen que las personas que predicamos el Evangelio estamos equivocados en cuanto al verdadero Dios, y entonces se han levantado tremendas persecuciones y son muchos los daños que han sufrido los hijos de Dios. El Señor Jesucristo, cuando inició a predicar el Evangelio, inicialmente no hubo persecuciones, pero habían confrontaciones. Inicialmente se le conoció como una persona que predicaba un mensaje nuevo, que no tenía mucha empatía con lo que predicaban los rabinos, los fariseos y los escribas, porque el Señor Jesucristo no predicaba la ley de ojo por ojo y diente por diente, predicaba una ley de perdón, una ley de respeto hacia las personas, hacia la normatividad divina, pero predicó
que nosotros debíamos de perdonar. Incluso le dijo a Pedro hasta 70 veces 7. Predicó también nuestro Señor Jesucristo que el reino de Dios se había acercado y manifestó el bautismo por inmersión. Y estas doctrinas no eran compatibles con los judíos. Los judíos, muchos de ellos, la mayoría, no creyeron en el bautismo que predicó Juan, ni tampoco en el bautismo de Jesús. Allí se fueron formando poco a poco una serie de discrepancias. Luego el Señor Jesucristo dijo que Él era el pan de vida que descendía del cielo. Manifestó el Señor Jesucristo que antes de que existiera el cielo y la tierra, ya Él estaba al lado de su Padre. Y esto les ocasionó mucho disgusto. Manifestó el Señor Jesucristo que Él era mayor que Abraham y mayor que Moisés. Entonces, nada de esto le gustó a los judíos. También dijo el Señor Jesucristo que Él era hijo de Dios. Y en el último momento, cuando el sumo sacerdote lo requirió para que manifestara abiertamente si Él era hijo de Dios, manifestó que sí, que Él era hijo de Dios. Esto le ocasionó la pena de muerte en ese momento, o sea, acabar de confirmar lo que ya ellos habían iniciado. Así que estas predicaciones, cuando el Señor Jesús se hacía igual a Dios en sus predicaciones, a ellos los ofendía muchísimo. El Señor Jesús reiteró en muchísimas y muchísimas ocasiones que Él había sido enviado del Padre. Como nada de esto les agradaba, entonces el odio iba aumentando paulatinamente, iba aumentando poco a poco. Pero lo que más los enfadó fue cuando el Señor Jesucristo empezó a hacer milagros tras milagros y uno tras otro, que fueron tantos los milagros. No todos están escritos en la Biblia, porque dice la Escritura que si todo se hubiera escrito, los libros serían muchísimos. Pero en la Biblia se han consignado muchísimos de los milagros, los más sobresalientes quizás. Y aquí tenemos cómo el Señor Jesús hizo tantas cosas. Pudo caminar sobre las aguas, pudo también reprender a los vientos, pudo sanar a los endemoniados, a los afectados por los demonios. También pudo nuestro Señor Jesucristo curar diversas enfermedades, la sordera, la ceguera, la fiebre y muchísimas enfermedades tales como la invalidez, los cojos, la ceguera. Y también hubo resurrecciones de personas que acababan de fallecer. Pero uno de los casos que llamaron la atención y que aquí ya es cuando marca, digamos, como el final de la historia, como cuando ya los judíos, los líderes, ya dicen hasta aquí nomás, ya no podemos aceptar más. El milagro que realmente ocasionó ya no la discrepancia, no las discusiones, no el odio, no la persecución, ni las amenazas de piedra que siempre se armaban con piedras para lanzársela y Jesús se iba. Ya pasaron a dimensiones de mayor envergadura. Ya era un caso que tenía que ponérsele más atención, porque lo que los judíos estaban pasando a una dimensión de no solamente de amenazas, sino ya era de muerte. Pero esto ocurre en el momento en que el Señor Jesucristo resucitó a Lázaro. Y este hecho importantísimo se encuentra en el libro de San Juan, en el Evangelio según San Juan, y lo podemos buscar en el capítulo, desde el capítulo 11, todo el capítulo 11 hasta la muerte de Lázaro. Pero vamos a leer el respecto a la resurrección de Lázaro, que se encuentra en el versículo 17 en adelante, 11, 17. La Biblia dice que vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle,
pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. El versículo 28 dice: habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciendo en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Jesús entonces, al verle llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y el versículo 34 del capítulo 11 del Evangelio según San Juan dice así: y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. El versículo 34 dice: Jesús lloró. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven afuera. Y el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos, versículo 45, que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Versículo 46. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote, aquel año profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Aquí encontramos, mis apreciados amigos, aquí encontramos la causa principal por la que Jesús ya desde ese mismo momento obtuvo
una sentencia de muerte prácticamente, no estaba ejecutoriada, pero ya estaba dentro de los planes de los sacerdotes de aquella época, de los dirigentes judíos. Ahora veamos qué es lo que ocurre. Hagamos remembranza de este episodio y tratemos de desentrañar algunas partes de las más esenciales en este asunto. Lázaro, un admirador del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y también Marta y María, era una familia que conocían a Jesús, eran de sus seguidores. Por algún caso de la vida, alguna enfermedad, lo llevó a la muerte, y Lázaro había fallecido. Jesús ya había resucitado en diversas oportunidades personas. Había resucitado a la viuda de Naín y a la hija de Jairo, entre no sé cuántos más. Pero bueno, son las personas que la Biblia menciona que había Jesús resucitado. Resulta que esas personas habían acabado de morir, o no hacía tanto tiempo habían muerto. Por lo menos no habían sido sepultados. Pero aquí encontramos un caso muy diferente a todo lo demás y a todo lo que habían hecho los profetas, porque los profetas también, el profeta Eliseo había resucitado también algunas personas. Pero aquí encontramos algo diferente. El Señor Jesús resucita a una persona con un cuerpo ya desintegrándose, ya descompuesto. Marta dijo que el cuerpo de su hermano Lázaro estaba hediondo, ya tenía descomposición. Ya Lázaro había pasado el tiempo del velorio y ya hacía 4 días que había ido al sepulcro, y al estar allí en el sepulcro con el calor del sol, la tierra, allí la piedra que tapaba la cueva y todo lo demás, naturalmente que ya estaba en estado de descomposición, ya empezaba el cuerpo a desintegrarse. Y en ese momento el Señor Jesucristo se acerca a la tumba de Lázaro y con todo el poder que Dios, el Padre, le había dado, y con toda la fe que nuestro Señor Jesucristo mantenía en su corazón y en su mente, expresó las palabras: Lázaro, salga de ahí, o sea, salga de la tumba. Y Lázaro se levantó, como dice la Escritura, y esto causó asombro, porque es que resucitar a una persona ya descompuesta, a una persona que ya está en el sepulcro desde hace 4 días y ya hiede, como dijo la hermana del mismo, esto era una cosa que asombraba a cualquiera. Los que vieron este milagro, los que presenciaron toda la escena, los que habían estado en el momento de la muerte, los que habían estado durante el lamento, el lloro, y luego los que acompañaron a esta señora hasta el sepulcro, a estas señoras, a Marta y a María y demás familiares, al sepulcro. Jesús no estuvo en ninguna de esas escenas. Jesús no estuvo cuando Lázaro murió, ni cuando Lázaro estuvo enfermo. Jesús no estuvo tampoco cuando lo llevaron al sepulcro, ni Jesús vio cuando lo sepultaron. Jesús llegó 4 días después, porque venía de lejos y porque Él quería que esto se diera en esas condiciones para poder hacer una manifestación grande de lo que es el poder de Dios. El poder de Dios, mi apreciado amigo, no tiene límites. El poder de Dios sorprende todos los días. El poder de Dios es infinito y es sobrenatural y está por encima de cualquier dimensión humana. Por lo tanto, el hombre nunca sabe cómo va a actuar Dios en diversas circunstancias. Sencillamente, Dios está en otra dimensión mayor que la del hombre, y la mente del hombre no alcanza a comprender todo esto. Esto para aquella persona fue incomprensible, pero la Biblia dice que algunos judíos, o muchos judíos, creyeron en Jesús. Aquellas personas que habían ido y que eran muy cercanas al sacerdote, a los sacerdotes de aquella época y a los dirigentes judíos que perseguían a Jesús, le manifestaron
acaba de suceder algo que causa asombro en Betania. El Señor Jesús, este que predica en diversos lugares, el que ha hecho milagros en Capernaum y en diversos lugares de la tierra, acaba de hacer una hazaña que asombra al mundo entero. Esto es realmente muy significativo y mucha gente creyó y mucha gente le sigue creyendo. Y entonces pone de manifiesto qué fue lo que sucedió. Creo que todo el mundo con especial atención trataba de escuchar. Pues lo que había sucedido no era otra cosa que la resurrección de una persona fallecida y ya con su cuerpo fétido dentro de un sepulcro, se levanta con una salud radiante, con una mente brillante, con todas las facultades físicas y mentales. No solamente resucitó, sino que resucitó lúcido y exento de toda enfermedad, ya libre de la enfermedad y libre de la muerte. Rompió Jesús en ese momento las cadenas de la muerte y las cadenas de la enfermedad. Y estos señores, sumos sacerdotes, los jefes del pueblo de Israel, dijeron, pues, si lo dejamos, esto sigue cogiendo muchísima fuerza. Y la gente sigue creyendo. Esto es imparable. Esto no lo podemos nosotros contrarrestar. Nosotros tenemos que matarlo. No tenemos otra salida, no hay otro camino. Hay que matarlo para acabar con ese mensaje. Pero mis apreciados amigos, miren ustedes hasta dónde va el pensamiento estrecho, el pensamiento limitado del hombre, el pensamiento egoísta y el querer ir en contra de la voluntad de Dios. Apreciado amigo, cuando una persona se determina a oponerse a un mensaje o a una obra que viene directamente de Dios, está rotundamente perdido, porque ninguna arma puede contra las armaduras eternas de Dios. Ningún cerebro humano, por más sabio que sea en todas las ciencias que se conozcan bajo el universo, puede avanzar con mayor habilidad y con mayor destreza para poder trucar o contrarrestar los designios de Dios. Cuando Dios toma una determinación, la capacidad de todos los hombres juntos, sabios y necios, no pueden de ninguna manera contrarrestar o eliminar o extinguir la obra de Dios. Pueden entorpecer, pueden causarles molestia y puede causar cierto aparente daño, porque el daño que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo se convirtió en vida, porque de ahí, de la muerte de nuestro Señor Jesús, emana la vida de toda la humanidad que quiera buscarle. Entonces, por eso, todos los actos en contra de Dios son completamente trastocados y se van a vertir en beneficio. Veamos lo que sigue aquí. Ahí es en ese momento donde se determina ya la suerte de Jesús. Quedó echada. Va a morir. Ya lo dijeron los dirigentes judíos. Pero a Jesús esto no lo sorprende, porque Jesús venía a eso y ya estaba también determinado a morir. Pero mire lo que es una mente ciega, una conciencia sorda e infecunda, todo lo que hace. Me voy a permitir
leer el versículo 9 del capítulo 12 de San Juan, del Evangelio de San Juan. Miremos esta enorme decisión desfasada de razón desde el punto de vista espiritual y desde el punto de vista humano y desde el punto de vista lógico también. Mire la determinación que toman. Y se proponen matar a un muerto. ¿Verdad? La paradoja. ¿Qué determinan ellos allí? Matar al muerto, matar a Lázaro, después de que Jesús lo resucitó. A sabiendas que Lázaro había estado en el sepulcro y que era un testimonio vivo, esto no querían ellos que sucediera, porque Lázaro era, mientras Lázaro viviese, mientras Lázaro caminara por algún lugar, la gente le iba a preguntar: Lázaro, ¿usted qué sintió, qué vio, qué hizo, qué pasó? ¿Por qué usted está vivo si nosotros lo vimos muerto, lo sepultamos y estuvo allí durante tantos días? Es más, estuvimos en el sepulcro cuando lo resucitaron y el sepulcro estaba hediondo. ¿Qué pudo haber sucedido? ¿Qué es esto? Y Lázaro, pues naturalmente que iba a responder así: yo estoy viviendo porque mi Jesús, mi Cristo, mi Redentor, me resucitó. Entonces, este testimonio vivo era de mucha fuerza, porque esto era algo irrefutable. Ese era un hecho objetivo, era un hecho real, era una vida que se había extinguido y que la había traído Jesús nuevamente. Qué bonito testimonio. Entonces, ¿qué hacen estos sujetos? Leamos lo que dice el versículo 9. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Observen ustedes que fueron los principales sacerdotes, o sea, los dirigentes y quienes tenían que velar. Los pastores eran ellos, los pastores de ese rebaño, de ese pueblo. Ahora no solamente habían determinado matar a Jesús, sino que había que matar a Lázaro. Pero detengámonos en esto. ¿Cómo matar a una persona que ya había estado muerta? ¿Y para qué matarlo? Si estando Jesús era la resurrección y la vida, una vez más lo podía resucitar. Y estaría así en ese círculo, constituyendo un vicio. Ellos matan a Lázaro, Jesús lo resucita. Matan a Lázaro, Jesús lo resucita. Entonces hay que matar primero a Jesús, esa es la determinación. Y luego matar a Lázaro para que ya no haya quien lo resucite y ya no le puedan preguntar a Lázaro qué fue lo que sucedió. ¿Hasta dónde llega el pensamiento humano creyendo resolver sus problemas por sus propios medios? El Señor Jesucristo había dicho: no se afanéis, ni se preocupéis por lo que ha de comer o por lo que ha de hacer. Es decir, no se preocupe por las cosas que vienen y que van. Preocúpese primeramente por el reino de Dios y su justicia, que todo lo demás viene por añadidura. Preocúpese por nutrirse de este bendito y santo evangelio, y todo lo demás viene por añadidura. Estos sujetos, dirigentes judíos, no entendían esta enseñanza de Jesús, y ellos empezaron a preocuparse, a tratar de resolver el problema ellos mismos. Usted no resuelva el problema usted mismo, usted deje que Dios resuelva su problema, usted llévele el problema a Dios. Si estos dirigentes judíos le hubieran llevado el problema a Dios y le hubieran dicho en oración: ¿qué es esto que está sucediendo? Vemos a esta persona
con unos poderes sobrenaturales, con una capacidad increíble de pensamiento y con un don de persuasión que supera a todo el resto de los humanos. Nosotros queremos que nos ilumine y nos ayude, porque si viene de parte de Dios, entonces queremos unirnos a Él. Estoy seguro que Dios el Padre les hubiera iluminado a través del Espíritu Santo y hubieran hecho una predicación en común, en conjunto, hubieran estado del mismo lado con Jesús. Pero estos dirigentes judíos no resolvían el problema conforme la voluntad de Dios, ni se disponían a quedar bajo las manos de Dios, sino que ellos quisieron resolver el problema para ayudarle a Dios. Había que matar a Jesús para poderle ayudar a Dios, porque en la obra de Dios o en el pueblo de Israel se estaba levantando un movimiento que discrepaba con la manera como predicaban o como presentaban, sí, como presentaban la doctrina los fariseos en algunos aspectos. Jesús les dijo: en vano me honran, teniendo como doctrinas mandamientos de hombre. En vano están honrando al Padre, porque estaba citando una profecía. Teniendo como doctrinas mandamientos de hombre. Jesús les dio a entender que ellos habían trastocado las leyes eternas por seguir las costumbres y tradiciones puramente humanas. Así que no había concordancia. Entonces ellos, para querer limpiar la iglesia, para querer hacer mejor las cosas, determinaron matar a nuestro Señor Jesucristo. Precisamente la muerte de Lázaro, el haber hecho ese milagro tan maravilloso que para cualquier persona que tenga un mínimo de amor por la humanidad y un mínimo de razón puede interpretar que la obra que el Señor Jesucristo hizo al resucitar a Lázaro fue una obra de humanidad, fue una obra de entendimiento sobre el dolor que afectaba a aquella familia, y fue devolverle a Marta y a María la felicidad de volver a estar allí su hermano dentro del seno de esa familia. Entonces era bien entendido y era fácil de comprender cada una de estas facetas importantes sobre la resurrección de Lázaro. No había nada de mal en esto. Era una obra sumamente importante, una obra buena, una obra maravillosa, una obra que estaba venciendo la muerte. Deberían de haberse unido al que vencía la muerte. Qué lindo estar con una persona tan maravillosa. Qué triunfo tan grande para una sociedad el tener a un Jesús de Nazaret. Yo considero cómo se sentiría de honrado un pueblo, una nación en su conjunto, de tener en su medio a una persona que puede sorprender a la muerte con un grito, con un llamado a la vida, y la muerte tiene que huir y tiene que volver a la salud, la persona que ha ido al sepulcro. Esto es maravilloso, esto es sumamente grande, el poder tener una persona de esa dimensión, de esas capacidades. Esto es tan importante que realmente no hay nada que se pueda equiparar, que se pueda comparar a esa maravilla. De verdad que es muy honrado un pueblo que tuviese en su medio a una persona que puede multiplicar los panes y los peces, a una persona que podía convertir el vino en pan, el agua en vino, y podía multiplicar el pan en sus manos. Cuando se tiene una persona con esas capacidades, con esas dimensiones de Jesús, realmente que se siente seguridad, porque ¿qué gobernante no va a estar seguro? Porque en caso de una escasez, en caso de hambre, en caso de que la cosecha fallara, teniendo a Jesús a favor de ellos, podían tener alimento seguro para toda la comunidad. Teniendo a Jesús en el evento en que muriese la madre o la esposa del sumo sacerdote, no haber pensado en esto, podía recurrir a él, porque todo el que fue a Jesús por ayuda en busca de un milagro lo encontró.
en ningún momento rechazó un milagro. Cuando le dijo a aquella mujer que el pan no era para echárselo a los perros, sino era para los hijos, y aquella mujer le dijo que aún los perritos también comían de las migajas, se hizo acreedora al milagro. Así que no le negó milagro alguno, solamente quiso despertar su fe. Entonces, cualquier ser humano podía tener la certeza de que cualquier enfermedad o la muerte de algún pariente podía encontrarse resuelta por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Con toda esa maravilla, analicemos la alegría de un pueblo tener en su medio, en su seno, a una persona con esa enorme capacidad. Esto de verdad fue mucho privilegio. Por eso dijo el Señor Jesucristo: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. La luz estuvo en el mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Jesús era el sol de justicia. Pero el tema que me concentra en esta noche es lo que implica seguir a Jesús. Aquí estoy dando apenas algunas de estas facetas importantes que nuestro Señor Jesucristo dejó traslucir o las manifestó de manera clara, en la capacidad de sanar, la capacidad de resucitar y la capacidad de enseñar toda la verdad de Dios. Pero lo que me voy a proponer en este momento es lo que implica seguir a nuestro Señor Jesucristo y lo que puede venir sobre nosotros. Si Jesús, que tenía capacidad de resolverle el problema a cualquier ciudadano de Israel en su momento, incluso no solamente de Israel, sino a aquellos circunvecinos que podían llegar, le quitaron la vida, ¿qué queda para el resto? Voy a permitirme leer el capítulo 12 de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, para que miremos lo que siguió de ahí en adelante. Efectivamente, los judíos, dirigentes de aquella época, religiosos, consumaron la determinación que habían tomado. Esto era matar a nuestro Señor Jesucristo. Pero no fue una muerte que se pueda tener como natural o como una muerte justificada por parte de estos sujetos. Fue un asesinato, fue un crimen gravísimo lo que estos sujetos cometieron contra Jesús. Fue un crimen, fue un homicidio agravado en todas las dimensiones, a la máxima potenciación. Mataron a nuestro Señor Jesucristo sin haberle cometido ni un solo delito, ni haber afectado en nada la ley de los judíos ni la ley de los romanos. Jesús murió limpio, absolutamente limpio de responsabilidad civil, penal y de responsabilidad divina, porque Jesús no tuvo ofensas para con Dios nuestro Padre, ni tampoco para con las leyes que el pueblo judío ostentaba en su época, como tampoco para con las leyes de Roma, que eran los que en ese momento tenían el gobierno. Por eso el Señor Jesucristo muere inocente y se causa allí un homicidio con una gravedad de unas dimensiones incalculables. Veamos ahora lo que dice la Biblia en el capítulo 12 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Después de que mataron a nuestro Señor Jesús, se vino una terrible persecución para la iglesia. El movimiento cristiano fue así. Cuando Jesús empezó su obra, apenas fue bautizado, la primera guerra la inició con Satanás. 3 enormes tentaciones allí: que convirtiera las piedras en pan, que si era hijo de Dios se lanzara del techo del templo, del pináculo del templo, que a los ángeles Dios los podía traer para que lo llevaran y su pie no tropezara en piedra. Y luego
La última tentación que le trajo Satanás es que le entregaba todos los reinos de la tierra si colocado de rodillas le adoraba. Jesús inicia su guerra directamente con Satanás y lo vence allí en estas tres oportunidades mediante la palabra, la Santa Biblia. El Jesús siempre le respondió: escrito está. Así respondió Jesús: escrito está, no solo de pan vive el hombre. Escrito está, no tentarás a su Dios. Escrito está, solamente a Dios servirás y a Él solo adorarás. Vete, Satanás. En esas tres oportunidades, con la palabra de Dios y con un escrito está, así destruyó nuestro Señor Jesucristo las tentaciones del diablo. Pero se vinieron las persecuciones. Siempre que predicaba había quien tratara de controvertirle, quien tratara de echar por tierra su mensaje. Incluso los mismos paralíticos o ciegos que eran sanados inmediatamente eran perseguidos, perturbados, y los seguían molestando y con un deseo vehemente de causarle daño hasta las mismas personas que Jesús sanaba. Esto se fue despertando así, pero observemos que los sacerdotes y los dirigentes religiosos eran quienes perseguían a Jesús, pero el movimiento de Jesucristo y las predicaciones no perturbaban para nada al gobierno romano. Allí Pilato, como también Herodes, no hacían ninguna referencia a Jesús, ni para perseguirlo, ni para hacerle ningún daño, ni les interesaban las predicaciones que él hacía a su pueblo. Sencillamente sabían que hacía milagros, pues eso estaba bien, eso era importante, porque para ellos quizás era un profeta, y no había problemas. Pero esto fue tomando dimensiones a medida en que los sacerdotes se fueron pidiendo al gobierno y atacando al gobierno para que reprimiera este movimiento. Entonces el gobierno se va viendo afectado también por esos petitorios que muy a menudo hacían, y él, con el deseo de mantener al pueblo judío a su favor y que no hubieran revueltas y que las cosas se mantuvieran bien, entonces fue incurriendo en aceptar algunas persecuciones, y algunos tuvieron que ir hasta la muerte. Voy a leer el versículo 1 del capítulo 12, dice así: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles. Esto ya fue después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. El rey Herodes no había matado cristianos antes de la muerte del Señor Jesucristo, con excepción de Juan, pero eso por petitorio directamente de la esposa de Herodes y de la hija de Herodes, de la hija de la mujer de Herodes. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro y también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera puerta y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan,
el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro, a la puerta del patio salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio las nuevas de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: ¿estás loca? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él haciéndole seña con la mano que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre que había sido Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. He leído hasta el versículo 19. Veamos este otro episodio del capítulo 12. Esto sí que es espantoso. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo había quedado sin su maestro. Él ya estaba muerto y había ido, y había resucitado, y ahora estaba con el Padre en el cielo. El Señor Jesucristo dijo: si me fuere, os enviaré otro Consolador. Y había enviado al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo estaba guiando a sus hijitos. Así que allí Pedro y Juan estaban metidos ya en un problema gravísimo. Habían ido a parar a una cárcel para que en el día de la fiesta ellos iban a hacer la celebración de los judíos, los iban a matar, iban a correr la misma suerte de nuestro Señor Jesucristo. Es posible que iban a ser crucificados ese día. Herodes estaba muy contento de poder matar otros dos líderes religiosos. Acababa de matar a Jacobo. Habían dos discípulos de Jesús con el mismo nombre, Jacobo. Ya había matado a un Jacobo, quedaba otro Jacobo. Pero con la muerte de este Jacobo había hecho grande triunfo, es decir, se había gozado. También había muerto Esteban en los muros de Jerusalén, otro gran seguidor de nuestro Señor Jesucristo, lleno del Espíritu Santo. No sé cuántos más, la Biblia registra a esas dos personas hasta este momento, pero no sé cuántas personas más hubiesen muerto. La verdad que la persecución era terrible, terrible. Cuando una persona se dedica a servirle a Dios, tiene que estar dispuesto también a cargar con la cruz de su maestro. Y no solamente cargar con la cruz que él cargó desde Jerusalén hasta el Gólgota, sino también a ser crucificado en esa cruz. Porque el Señor Jesucristo así lo dijo a sus discípulos: el que quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Y le dijo también: se llegará el momento en que los matarán, creyendo que están haciendo bien a Dios. Dijo el Señor Jesucristo también: y habrán tremendas tribulaciones, y algunos serán llevados a la muerte. Lo que leímos en el Evangelio según San Mateo, versículo 24-9. Así que aquí, en este capítulo 12 que estamos en este momento leyendo, analizando y estudiando de fondo, ahí ya está consumado lo que había dicho nuestro Señor Jesucristo, la profecía cumplida. El apóstol San Pedro había llegado ya a ser uno de los que estaba para morir con nuestro Señor Jesús. Pero veamos la diferencia que hubo entre el Pedro que estuvo la noche de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo y el Pedro que está en este momento preso en una cárcel para el día siguiente ser crucificado. Ese Pedro de esa época sintió miedo. Ese Pedro negó a nuestro Señor Jesucristo ante aquellos soldados y lo negó ante una muchacha de servicio doméstico. Lo negó 3 veces como el Señor Jesús lo había anunciado. Cuando él dijo que estaba dispuesto a ir a la muerte, Jesús le dijo: la carne es débil, pero el espíritu está presto. Orar sin cesar para que no entréis en tentación. Pedro no hizo caso de orar sin cesar y cayó en la tentación y perdió.
Pedro ya se había ratificado en la fe, y así como 3 veces lo negó, le dijo a Jesús 3 veces que lo amaba. Pero no fue solamente que le dijo a Jesús que lo amaba, es que Pedro recibió la unción del Espíritu Santo. Pedro, compungido del poder de Dios, embebido, lleno de autoridad divina, predicó y convirtió en un solo mensaje, en un solo sermón, 5,000 personas. Pedro convertía las almas con una facilidad asombrosa porque el poder de Dios vivía en él. Tanto era como Pedro amaba a Dios y como Pedro amaba a su Maestro, el Señor Jesucristo, y estaba dispuesto para morir por Él, que nada en ese momento tenía significado para él fuera de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo demás, así como dijo Jesús, se había convertido en una añadidura. Veamos lo que dice la Biblia, que Pedro dormía tranquilamente. Pedro estaba allí dormido. ¿Quién puede dormir sabiendo que el día siguiente lo van a matar? ¿Quién puede dormir tranquilo si sabía que ya Jacob había sido preso también por orden de Herodes y ya había ido al sepulcro? ¿Cómo podía él dormir en esas condiciones? Mi estimado amigo, mi apreciado hermano, él podía dormir tranquilo, porque como dice la Escritura, huye el impío sin que nadie lo persiga, pero el justo vive confiado como un león. Pedro dormía tranquilo en esa cárcel. Eso es para uno no comer, eso es para uno no dormir, es para un ser humano común y corriente tener una gastritis aguda en una noche de esas, porque el sistema digestivo, la mente y todo el ser no encuentra armonía. Es un hecho, es un caso de desubicación en todos los aspectos. Aquí la persona está pensando, bueno, mis hijos, mi esposa, la obra, los hermanos, lo que no alcancé a hacer, lo que no alcancé a decir, me cogieron en un momento en que yo no esperaba esto. No, hermanos míos, el que salía a predicar en ese momento, cuando el Señor Jesucristo murió y el movimiento cristiano siguió en el pueblo de Israel, todo el que salía a predicar y cuando se despedía de su familia en su casa, sabía que era sin retorno, que en cualquier momento, que ese podía ser el último momento, pero tanto los padres como los hijos, la esposa como el esposo, los hermanos y todos los amigos sabían que cualquiera de ellos tenían que correr la misma suerte y todos unánimes estaban dispuestos a morir sin retractarse en nada de lo que es la fe cristiana. Esa era la fe de una iglesia que estaba naciendo con una fuerza, con una potencia enorme, investida de autoridad divina con el poder del Espíritu Santo. Esa es la iglesia, mi apreciado hermano, mi estimado amigo, que tiene que hacerse ver, que tiene que hacerse sentir. Ese tiene que ser mi espíritu y su espíritu, el espíritu de Pedro, de estar allí con el corazón abierto hacia lo que se venga y dispuesto por el amor de nuestro Señor Jesucristo. Porque así como dijo el apóstol San Pablo, que todas las cosas de este mundo las tenía como estiércol por amor a nuestro Señor Jesucristo. Y como dijo el apóstol San Pablo también, porque ya no vivo yo, porque lo que antes vivía en la carne ahora lo vivo en el Espíritu. Eso era lo que estaba haciendo Pedro y Jacob, viviendo en el Espíritu. Porque lo que antes vivía en la carne lo vivo en el Espíritu. Y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Era que Cristo era el que vivía ahí con ellos. Por eso dice la Biblia, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Ya no vive en templos hechos de mano de hombres, sino en templos vivos. Así estaba Jesús y los llenó de poder y los llenó de fuerza. Los hermanos se dieron cuenta que Pedro, un gran dirigente, que un gran hombre de Dios lleno de poder divino había caído en las manos de Herodes y que Pedro iba a morir. Esto no tenía remisión. Esto era irremisible. Esto era imposible que Pedro pudiera salir de ahí. Las cárceles cerradas y contracerradas habían mandado 4
12 soldados, diríamos, eran 4 guardias de a 4 soldados, estaban sellando las puertas y las entradas y las contraentradas, habían enormes cerrojos, tremendos candados, estaban súper guardiados, no tenían ninguna escapatoria. Pero aunque la iglesia sabía de todo esto, estaban orando, todos estaban orando, y era de noche, pero estaban orando por el apóstol San Pedro y por el apóstol San Juan y por la demás iglesia que seguía en el momento. Y no sé qué estarían pensando, dirían, bueno, ahora más mueren ellos, mañana ya nos toca el turno a nosotros, pero hay que predicar, pero hay que seguir adelante en esta bendita y santa obra. Vea lo que sucede. La Biblia dice que Pedro estaba dormido cuando la presencia de Dios cayó sobre ese recinto carcelario. Y aparece un ser, pero no humano, es un ser divino, es un ángel enviado de Dios. Y en ese momento toma a Pedro y lo despierta. Así dice la Biblia. La Biblia dice, el versículo 6, y cuando Herodes le iba a sacar, versículo 6 del capítulo 12 del libro de Hechos, aquella misma noche, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados. Habían soldados en la puerta y habían soldados dentro y fuera de la puerta, sujeto con 2 cadenas. Y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Habían 2 soldados con él, habían soldados delante de la cárcel custodiándola. Pero no solamente eso, miren ustedes que generalmente aquí en Colombia, cuando el preso ya pasa los cerrojos, se le quitan las cadenas y allá está suelto en los patios. Pero aquí, además de los cerrojos, además de los candados y además de los soldados con sus armas, tenía Pedro 2 cadenas. Sabían el poder de Dios y ellos querían tapar el poder de Dios. Pero ese mismo poder que levantó a Lázaro estando ya con su carne putrefacta, ese mismo poder que había levantado al hijo de la viuda de Naín cuando iba en un féretro rumbo a un sepulcro, y ese mismo poder que había levantado a la hija de Jairo, ese poder grande que está en nuestro Señor Jesucristo, se arrimó allí y las cadenas quedaron disueltas. Dice aquí la palabra de Dios, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel, y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, se iluminó la cárcel como si hubiese en ese momento encendido quizás cuantos bombillos, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. La Biblia aquí dice que las cadenas se cayeron de las manos, esto es, quedaron rotas, desintegradas por el puro poder de Dios. ¿Quién puede contra el poder de Dios, mi apreciado hermano? Mire, apreciado amigo, apreciado hermano, niño, joven, cualquier persona que me escuche en esta noche, en esta oportunidad, no pierda el tiempo detrás de cosas muertas. Acérquese a este poder que le estoy predicando en esta hora. Versículo 8. Le dijo el ángel, cíñete y átate. Cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y el versículo 9 dice, y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pasaba, que veía una visión, pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Apreciados amigos,
grande es Dios en la cárcel de Herodes. Grande es Dios en la cárcel donde estaban sus dos hijos, Pedro y Juan. Pero más grande es Dios en medio de su problema, si usted lo acepta en esta noche. Grande y poderoso es Dios que puede derribar su cadena, que en este momento lo tenga atado. Ya sean problemas económicos, ya sean sus cadenas problemas jurídicos, ya sean sus cadenas problemas judiciales, ya sean problemas de familia, la pérdida del hogar o la pérdida de algún ser querido que no ha podido superar. Apreciado hermano, grande es Dios y en este momento puede derribar sus cadenas y las puede disolver con la misma fuerza y con el mismo poder que las derribó de las manos del apóstol Pedro y de las manos del apóstol Juan, cuando ya iban a ser llevados el día siguiente, apenas rayara la aurora, apenas rayara la mañana, llevados a la muerte. Y allí Dios con su misma mano, con su propia mano, es Dios mismo, mi apreciado amigo, es Dios el que se acercó a la cárcel, fue Dios el que tomó esas cadenas y las disolvió como si absolutamente fuera nada. La vida nuestra está echada en las manos de Dios y estamos dispuestos a ir hasta el sepulcro por nuestro Señor Jesucristo. Pero Dios está dispuesto a dar todo por sus hijos. No crea que Dios no obra de manera, no responde en la manera como nosotros le amemos y le abracemos con todo el gozo y el deseo de servirle. No hay nadie que tenga tanta corresponsabilidad como Dios. No hay nadie en este mundo que pueda pagar como paga Dios. Todos los seres humanos en el universo tratan de recibir un favor y devolver la espalda. Pero Dios no es así. Dios, cuando vio a Daniel en el foso de los leones, hasta allá bajó con Daniel y allá lo acompañó toda la noche. El día siguiente salió con Daniel de ahí y no lo dejó solo. Igualmente, cuando los 4 jóvenes hebreos entraron al horno de fuego, cuando ese horno ardía 7 veces más que en lo normal, los cuerpos de aquellos 3 jóvenes, hijos de Dios, servidores del Altísimo, cayeron en ese horno. En el mismo acto cayó Dios con ellos. Miren lo fiel que es Dios, qué gran amigo es Dios, qué bueno es Dios. Se metió en el fuego, estuvo con ellos. El rey, de manera objetiva, de manera material, pudo observar que se movían 4 seres y uno de ellos como hijo de los dioses. Mi hermano, Dios en persona. No era como hijo de los dioses, era el Dios ahí. ¿Cómo puede usted estar sin Dios? ¿Cómo puede vivir usted un día sin Dios? Si usted hoy tiene un mínimo de conciencia, acepte a Dios de corazón. Que Dios le bendiga.